Toffler habla sobre la era postindustrial, en el cual también intensifica un poco sobre la sociedad, donde le explicaremos un poco sobre la familia nuclear, trabajo sin hijos, el trabajo infantil y la soledad. La familia nuclear. Durante la Gran Depresión de los años 30, millones de hombres se quedaron sin trabajo. Al cerrarse ante ellos las puertas de las fábricas, muchos se desplomaron en abismo de desesperación y culpabilidad. Quebrantada su autoestima por la rosada papeleta de despido, finalmente el desempleo pasó a ser visto a una luz más sensata, no como resultado de la holganacería o el fracaso moral del individuo, sino de fuerzas gigantescas que escapaban al control de la persona. Hoy, una vez más, los egos individuales se están rompiendo como cascarón de huevos lanzados contra la pared. Ahora, sin embargo, la culpabilidad está asociada al derrumbamiento de la familia nuclear, más que de la economía. Millones de hombres y mujeres sufren también los tormentos del autorreproche, mientras emergen entre los restos de sus matrimonios naufragados. Y una vez más, gran parte de la culpabilidad se encuentra erróneamente asignada. En la actualidad, se nos dice repentinamente que la familia se está desintegrando o que la familia constituye nuestros problemas número uno. El presidente Jimmy Carter declara: es evidente que el gobierno nacional debe tener una política favorable a la familia. No puede haber ninguna prioridad más urgente. Trátese de predicadores, primeros ministros o de la prensa. La piadosa retórica resulta en todos los casos muy semejante. Pero cuando hablan de la familia, no se refieren a la familia en toda su exuberante variedad de formas posibles, sino a un tipo particular de familia, la familia de la segunda ola. En lo que realmente suele estar pensando es en un marido dedicado a ganar el pan, una esposa ama de casa y varios hijos pequeños. Aunque existen otros muchos tipos de familia, fue esta particular forma familiar, la familia nuclearia, que la civilización de la segunda ola idealizó, hizo dominante y extendió por todo el mundo. Este tipo de familia se convirtió en el modelo clásico y socialmente aprobado, porque su estructura se ajustaba perfectamente a las necesidades de una sociedad de producción en serie, con valores y estilo de vida ampliamente compartidos, poder burocrático jerárquico y una clara separación entre vida hogareña y vida laboral. Hoy, cuando las autoridades nos instan a restaurar la familia, es a esta familia nuclear de segunda ola a la que se refieren de ordinario, y con ello no solo yerran en el diagnóstico del problema, sino que revelan también una pueril ingenuidad con respecto a las medidas que realmente sería preciso adoptar para resolver a la familia nuclear su antigua importancia. Las autoridades culpan frenéticamente de la crisis de la familia a todo, desde los mercaderes de obscenidad hasta la música rock. Unos dicen que la oposición al aborto o la eliminación de la educación sexual o la resistencia al feminismo volverá a unir de nuevo a la familia o preconizan la realización de recursos de educación familiar. El principal estadístico del gobierno de los Estados Unidos sobre asuntos familiares desea educación más eficaz, para enseñar a la gente a casarse con más acierto, o si no, un sistema atractivo y científicamente comprobado para selección de cónyuge. Lo que necesitamos, dicen otros, son más consejeros matrimoniales e incluso más relaciones públicas para dar una mejor imagen a la familia. Ciegos a las formas en que las olas históricas de cambio influyen sobre nosotros, formulan propuestas bien intencionadas y con frecuencias necias que fallan por completo el blanco. Cultura sin hijos. Otro significativo cambio ha sido el aumento operado en el número de los que eligen consistentemente lo que se ha llegado a conocer como estilo de vida libre de hijos. Según James Raymond, investigador asociado del Centro de Investigaciones de Política, estamos presenciando un masivo desplazamiento de hogares centrado en los hijos a hogares centrados en los adultos. A principios del siglo había relativamente pocas personas solas en la sociedad,
y relativamente pocos padres vivían mucho tiempo después de que su hijo menor hubiese abandonado el hogar. Así pues, la mayoría de las familias estaban de hecho centradas en los hijos. Por lo contrario, ya en 1970, solo uno de cada 3 adultos vivía en los Estados Unidos en un hogar con hijos menores de 18 años. En la actualidad, están surgiendo organizaciones para fomentar la vida sin hijos, y en muchas naciones industriales se está extendiendo la renuncia de tener hijos. En 1960, solo el 20% de las mujeres norteamericanas casadas menores de 30 años vivían sin hijos. Para 1975, el número se había elevado hasta un 32%, un salto del 60% en 15 años. Se ha creado una organización denominada Alianza Nacional para la Paternidad Opcional, con la finalidad de proteger los derechos de las personas sin hijos y combatir la propaganda pronalista. El gran aumento de este tipo de familia que se ha operado ha originado el reconocimiento de que pese a no pocos y graves problemas, una familia uniparental puede en determinadas circunstancias ser mejor para el hijo que una familia nuclear continuamente desgarrada por enconadas disensiones periódicas y organizaciones. Sirven ahora a los padres solos y están elevando su conocimiento de grupo y su influencia política. Las familias uniparentales forman lo que la revista New Society llama el grupo de más rápido crecimiento en la pobreza. Una organización con sede en Londres, el Consejo Nacional de Familias Uniparentales, ha sido creada para defender su causa. Hay matrimonios contractuales, matrimonios seriales, agrupaciones familiares y una diversidad de redes íntimas, con sexo compartido o sin él, así como familias en las que padre y la madre viven y trabajan en 2 ciudades diferentes. Y estas formas familiares apenas dan idea de la variedad más rica aún, que burbujea bajo la superficie, cuando 3 psiquiatras intentaron catalogar las variedades de las familias existentes en un barrio negro pobre de Chicago. Identificaron no menos de 86 combinaciones diferentes de adultos, incluyendo numerosas formas de familias madre-abuela, familias madre-tía, familias madre-padrastro y familias madre-otro, enfrenadas a este auténtico laberinto de relaciones de parentesco. Un resultado más probable es que durante la civilización de la tercera ola, ninguna forma determinada dominará durante largo tiempo la reunión familiar. En lugar de ello, veremos una gran variedad de estructuras familiares. En vez de masas de personas viviendo en organizaciones familiares uniformes, veremos personas que circularán a través del sistema trazando trayectorias personalizadas a lo largo de su vida. Y tampoco significa esto la eliminación total o la muerte de la familia nuclear. Significa solamente que en lo que es sucesivo, la familia nuclear no será más que una de las muchas formas socialmente aceptadas y aprobadas. A medida que avanza la tercera ola, el sistema familiar se está tornando, desmagnificando junto con el sistema de producción y el sistema de información en la sociedad. El trabajo infantil. Mientras tanto, es probable que los niños crecieran también de forma diferente en un hogar electrónico, aunque solo fuera que vieran realmente la realización del trabajo. Los niños de la primera ola veían trabajar a sus padres desde el primer árbol de su conciencia. Por el contrario, los niños de la segunda ola, al menos en las generaciones recientes, eran segregados en escuelas y separados de la vida de trabajo. La mayoría de los niños actuales apenas tienen una nebulosa idea de lo que hacen sus padres o de cómo viven en sus lugares de trabajo. Una historia posiblemente apócrifa ilustra la cuestión. Un ejecutivo decide llevar a su hijo a su oficina y comer luego con él. El chico ve la oficina tapizada de gruesas alfombras, la iluminación indirecta, la elegante sala de visitas. Ve el lujoso restaurante, utiliza con cargo a la cuenta de gastos pagados con sus obsequios camareros y sus exorbitantes precios.
Finalmente, imaginándose su propio hogar e incapaz de contenerse, el muchacho exclama: «Papá, ¿cómo es que tú eres tan rico y nosotros tan pobres?». El hecho es que los niños de hoy, especialmente los niños de familias adineradas, se hallan totalmente apartados de una de las más importantes dimensiones de las vidas de sus padres. En un hogar electrónico, los niños no solo observan el trabajo, sino que a partir de cierta edad pueden participar en él. Las restricciones de la segunda ola al trabajo infantil, ordinariamente bien intencionadas y necesarias, pero que en la actualidad son en gran medida un anacrónico artificio para mantener a los jóvenes apartados del ya recargado mercado laboral, resultan más difíciles de imponer en el mercado del hogar. De hecho, ciertas formas de trabajo podrían estar específicamente diseñadas para muchachitos e incluso integradas en su educación. Quien subestime la capacidad de incluso chicos muy jóvenes para comprender y llevar a cabo un trabajo sofisticado, no han conocido a los rapaces de 14 o 15 años que trabajan a buen seguro y legalmente como vendedores, o en los establecimientos de computadores de California, chiquillos que aún llevan aparatos correctores de la dentadura me han explicado a mí las complejidades de los computadores domésticos. La eliminación de la juventud actual es gran medida consecuencia de verse obligado a aceptar un papel no producto en la sociedad durante una adolescencia interminablemente prolongada. El hogar electrónico contrarrestaría esta situación. De hecho, la integración de los jóvenes en el trabajo en el hogar electrónico puede ofrecer la única solución verdadera al problema del elevado desempleo juvenil. En los años próximos, este problema se irá tornando cada vez más explosivo, con las consiguientes calamidades de delincuencia juvenil, violencia y desagrado psicológico, y no podrá ser resuelta dentro del marco de una segunda ola, sino por medios totalitarios. El alistamiento de jóvenes, por ejemplo, para el servicio militar. El hogar electrónico abre un camino alternativo para dar nuevamente a los jóvenes funciones social y económicamente productivas, y tal vez veamos, de que pase mucho tiempo, campañas públicas en favor, no en contra del trabajo infantil, junto con luchas para lograr las medidas necesarias para proteger a los niños de la explotación económica. La soledad. Para crear una satisfactoria vida emocional y una sana psicósfera para la emergente civilización del mañana, debemos identificar 3 requisitos básicos de todo individuo: las necesidades de comunidad, estructura y significado, la comprensión de cómo la sobacada de derrumbamiento de la sociedad de la segunda ola sugiere cómo podríamos empezar a diseñar un entorno psicológico más saludable para nosotros mismos y para nuestros hijos. En primer lugar, toda sociedad debe engendrar un sentimiento de comunidad. La comunidad excluye la soledad, da a la gente una sensación vitalmente necesaria de pertenencia. Sin embargo, actualmente las instituciones de las que depende la comunidad se están desmoronando en todas las tecnicidades. El resultado es una plaga en constante aumento de soledad. En 1950, en la ola postindustrial ha surgido muchos cambios en la tecnología. Mis puntos a explicar es la producción en serie de los sistemas de comunicación cibernéticos como los smartphones e internet y el sistema de información y de conocimiento. En serie carecía de sentido si no se llevaban a cabo cambios paralelos en el sistema de distribución. Es cierto que grandes y perfeccionadas compañías comerciales habían sido constituidas por mercaderes en las grietas cada vez mayores del viejo orden feudal en Occidente. Estas compañías abrieron rutas comerciales por todo el mundo, organizando convoyes de buques y caravanas de camellos. Vendían vidrio, papel, seda, nuez moscada, té, vino, lana, índigo y macis. Sin embargo, la mayor parte de estos productos llegaban a los consumidores a través de pequeñas tiendas o sobre los hombros o en los carros de buhoneros que se desperdigaban por las zonas rurales. La mala comunicación y los primitivos medios de transporte limitaban drásticamente el mercado. Estos tenderos al por menor y vendedores ambulantes no podían ofrecer sino muy pocos surtidos catálogos y a menudo
se quedaban sin este o aquel artículo durante meses, incluso años seguidos. La distribución individual dejó la distribución en masa y la comercialización en masa, que se convirtieron en elementos componentes de todas las sociedades industriales, tan familiar y fundamental como la máquina misma. Lo que vemos, pues si consideramos conjuntamente estos cambios, es una transformación de lo que podría denominarse la tecnósfera. Todas las sociedades, primitivas, agrícolas o industriales, utilizaban energía, hacen cosas, distribuyen cosas. Estas las sociedades, el sistema de energía, el sistema de producción y el sistema de distribución son partes interrelacionadas de algo más grande. Este sistema más grande es la tecnósfera y adopta una forma característica de cada fase de desarrollo social. Al extenderse sobre el planeta la segunda ola, la tecnósfera agrícola fue reemplazada por una tecnósfera industrial. Las energías no renovables fueron directamente aplicadas a un sistema de producción en serie, que a su vez las mercancías son un sistema de distribución en serie altamente desarrollado. Los sistemas cibernéticos, computadoras, sistemas de comunicación, internet, smartphone. De esta nueva ciencia y de nuestra mayor capacidad manipulativa fue de donde surgieron las nuevas industrias. Computadoras y procesamiento de datos, aeroespaciales, sofisticadas petroquímicas, semiconductores, avanzadas comunicaciones y docenas más. 4 grupos de industrias relacionadas están llamadas hoy a un importante desarrollo y es probable que se conviertan en las industrias vértebras de la era de la tercera ola, trayendo consigo una vez más cambios fundamentales en el poder político y en las alineaciones políticas y sociales. La electrónica y las computadoras forman evidentemente uno de los grupos interrelacionados. La industria electrónica, recién llegada relativamente a la escena del mundo, contabiliza en la actualidad más de 100.000 millones de dólares en ventas anuales y se espera que alcance los 325.000, incluso los 400 millones anuales para finales de la presente década. Esto lo convertiría en la cuarta industria más grande del mundo después del acero, el automóvil y los productos químicos. Es conocida la rapidez que se han fundido las computadoras y no hace falta abundar en ello. Como a la industria del computador a la que se halla umbilicalmente ligada, la industria electrónica ha entrado también en expansión y los consumidores se han visto inundados de calculadoras en miniatura, relojes de diodos y juegos en pantalla de televisión. Pero todo esto no es sino un pálido indicio de lo que está en perspectiva. Diminutos y baratos sensores de clima y terreno en agricultura, instrumentos médicos incorporados en la ropa corriente para controlar los latidos del corazón o los niveles de tensión de quien las lleva. Esta y multitud de otras aplicaciones de la electrónica serán realidad en un futuro inmediato. El avance hacia la industria de la tercera ola se verá además radicalmente acelerado por la crisis de la energía, ya que muchas de ellas nos llevan hacia procesos y productos de ínfimo consumo energético. Esta característica de la revolución electrónica sugiere que una de las estrategias de conversación más poderosas para la economía de alta tecnología, que ven como agotamiento su fuente de energía, puede muy bien ser la sustitución de las industrias de la segunda ola, despilfarradoras de energía por industrias de la tercera ola, consumidores de muy escasa energía. En términos más generales, tiene razón cuando afirma que la actividad económica del país puede verse sustancialmente alterada por la exploración electrónica. De hecho, es probable que la realidad supera la ficción y el ritmo de introducción de nuevas y a menudo inesperadas aplicaciones de la electrónica. Sin embargo, la explosión de la electrónica constituye un solo paso hacia la tecnósfera completamente nueva. Desarrollo expansivo del conocimiento de información y conocimiento. Las sociedades actuales y las del futuro inmediato descansarán en la información, el conocimiento y el aprendizaje, a pesar de que existan en algunos países rezagados las 3 olas, agrícola, industrial e informativa. En algún momento, a los sectores atrasados le agarrará la onda expansiva de la telemática, pues en caso contrario, las instituciones de educación superior serán marginadas e innecesarias en un mundo globalizante e informatizado, en el cual existe una hipercirculación de datos, información y conocimiento. Durante varios siglos el conocimiento científico y tecnológico se transformó muy lentamente, ya que se producía pocos lugares y sitios del globo y para adquirirlo había que trasladarse hasta el sitio de producción, que regularmente eran universidades prestigiosas, institutos de investigación u otra organización similar. Hoy, el conocimiento se
amplía a velocidades exponenciales, vertiginosas y se produce en múltiples sitios a la vez, en diferentes países y latitudes. Nunca como hoy, la Tierra como conglomerado había estado entrecruzada por la gran telaraña producida por la hipercirculación del DSC, datos, información, conocimiento, que se ha llamado explosión de conocimiento. Muchos hombres y mujeres que ejercen las diversas maneras de trabajo intelectual, como los profesores e investigadores universitarios, tienen hoy en día la posibilidad cierta de tener una propia página web en el ciberespacio, a través de la cual pueden comunicar y difundir ampliamente sus opiniones, investigaciones, posiciones y sobre todo su área de conocimiento o sobre su línea de investigación. Las teleconferencias, los periódicos electrónicos, el correo electrónico y en general las aplicaciones de lenguaje como la HTML en el web han permitido revolucionar el mundo de la información, del conocimiento y de su almacenamiento y difusión. En el transcurso del último tercio del presente siglo, las sociedades desarrolladas y las que están en vías de desarrollo han tenido que enfrentarse a los cambios drásticos que han sucedido en el ámbito de la información. La causa principal de esta revolución se ubica en la eclosión de las innovaciones tecnológicas que han aparecido en los países industrializados en los últimos 30 años, periodo en que ha producido más conocimiento que en los 5 milenios anteriores. Cada lustro la información dispone, se duplica y poco tiempo se hará cada 4. En la tercera era de la ola postindustrial, Alvin Toffler habla sobre los cambios de comunicación e información, de los cuales les voy a explicar la convergencia digital de los medios, la dinámica de comunicación y la información como fuente de poder. La convergencia digital de los medios. En la tercera ola, Toffler afirmó que el medio de comunicación más poderoso y masificador de las sociedades de la segunda ola ha sido la televisión. El advenimiento de los consumidores, sin embargo, anticiparía el fin de la era de los medios masificadores. Están desapareciendo los días de la omnipotente red centralizada que controla la producción de imágenes. Los medios de comunicación de la tercera ola están destruyendo en un amplio frente el dominio ejercido por los dueños de los medios de comunicación de la segunda ola. Toffler enseguida procedió a descubrir los ambientes comunicativos que desplazan consigo los medios masivos de la segunda ola y se aventuró a especular sobre los ambientes comunicativos que introducirían la tercera ola. Por ejemplo, para comprender el impacto de YouTube en la ecología cultural de la industria televisiva, resulta indispensable reparar el comportamiento que observan los consumidores en el ambiente comunicativo de YouTube, tal como refieren Alvin y Heidi Toffler en el libro La revolución de la riqueza. En palabras de Betsy Frank, vicepresidente ejecutivo de la investigación y planificación de NTV Network, se trata de un público que desea hacer su propia programación. Los nuevos instrumentos del consumidor ya otorgan a los telespectadores el poder de cortar y pegar partes de programas para adecuarlos a sus preferencias personales. Este desplazamiento continuó de los tiempos estándar de los huecos en la programación, se acelera a medida que las audiencias de los medios de comunicación provistas de nuevas tecnologías produzcan su propio contenido, al mismo tiempo que los espectadores están creando su propio contenido. También exigen acceder a programas a petición antes que el horario establecido por los medios de comunicación. Al aceptar que el Internet es el medio masivo de información y conocimiento, el siguiente paso que este medio se use de manera eficiente para su uso por parte de toda la sociedad sin importar clases sociales, ni rango, ni estatutos. Actualmente, comunicólogos afirman que el Internet es el medio de comunicación para la sociedad de la información y el conocimiento. Está ya a la vanguardia con el Internet y su uso para muchísimas aplicaciones. La sociedad de la información se encuentra dividida en tres elementos que son sociedad, estructura y entorno. La sociedad involucra a la gente que utiliza la tecnología. La estructura comprende los recursos tecnológicos y contenidos y el entorno corresponde a los diversos ámbitos. De las principales características de estos tiempos es la velocidad con la cual la información se genera, transmite y se procesa. El Internet es el medio por el cual esta información puede ir a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Es importante tener presente
que solo un reducido porcentaje de la población mundial tiene acceso a Internet, ya que solo un núcleo selecto de gente obtiene los beneficios y provechos de la sociedad de la información y el conocimiento. La tercera ola, anticipada por Alvin Toffler, donde con claridad veía el advenimiento de la sociedad de la información, habiendo pasado obviamente la primera ola en donde primitivos cazadores y recolectores transformaron sus condiciones de vida a las primeras sociedades de campesinos, seguidos de la segunda ola donde las revoluciones industriales desencadenaron profundos cambios en la historia, donde la productividad ahora dependía de máquinas y su relación con el ser humano. Alvin Toffler introduce la tercera ola en donde la productividad dependería del desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales van a permitir que el ser humano pueda pensar más y hacer menos. El Internet es el medio masivo de comunicación de la tercera ola, que expresa el sentido más amplio de lo que representa en nuestros días la convergencia tecnológica. Definitivamente que la convergencia digital incide en las posibilidades de innovación en industrias como la informática, la electrónica, robótica, multimedia, microelectrónica, de telecomunicación, que dichas industrias se encuentran estrechamente relacionadas con el Internet. La dinámica de comunicación. La dinámica de comunicación de la tercera ola es la comunicación varios a varios. Al igual que la producción, los medios se van desmasificando. Hay infinidad de revistas especializadas en temas específicos, numerosos canales de televisión por cable y satélite, la capacidad de las computadoras de comunicarse. Todo ello hace que la comunicación esté personalizada y que el consumidor ya no se limite a tomarla tal cual viene. Ahora el espectador puede intervenir en los diarios que lee y en los programas de televisión que mira. Las olas son dinámicas. Cuando chocan entre sí se desencadenan poderosas corrientes transversales. Cuando se chocan las olas de la historia, se enfrentan civilizaciones enteras. Una vez que se extiende la teoría del conflicto de olas, se hace evidente que el mayor desplazamiento de poder que comienza a operarse actualmente en el planeta no es entre este y oeste o entre el norte y el sur, ni entre grupos religiosos o étnicos diferentes. El cambio económico y estratégico más profundo de todo en la próxima división del mundo en tres civilizaciones distintas, diferentes y potencialmente desenfrentadas. Dice Toffler que las formas de hacer la guerra son en cierta forma el reflejo del modo en que el hombre trabaja o genera la riqueza. La información como fuente de poder. El mundo se transforma en su matriz tecnológica. Hay un cambio psicológico de la sociedad, una redefinición de las relaciones sociales y también de las relaciones de poder, como señala el Power Shift o creando una nueva civilización. La política internacional y las relaciones ya no están determinadas por los estados-nación en declive, sino por fuerzas emergentes como las grandes corporaciones mundiales, los medios de comunicación. Es el fin de la sociedad de masas, señala Toffler. La comunicación y los medios aparece constantemente en su obra. Su visión determinista de la tecnología le acerca a los planteamientos de McLuhan. Las tecnologías y la aparición del multimedia desfiguran la vieja sociedad de masas, al tiempo que la sociedad se ve sujeta a los efectos de los nuevos consumos culturales y mediáticos. El sistema emergente desarrolla una dimensión virtual, un mundo ficticio, ante el cual los gobiernos, ejércitos y poblaciones responden como si fuese real. La creciente ficcionalización de la realidad mediática trasciende los espacios propios de la ficción para calzar al mundo de la información y las noticias, donde puede provocar consecuencias mortales, en especial en el plano de las confrontaciones bélicas de las nuevas generaciones. En la actualidad, Toffler participa del concepto de seguridad desplegado por la administración de Washington en virtud de erradicar el terrorismo que, a su juicio, es la amenaza mundial para la paz hasta el 2020. En la era de la información, viene a decir, surge la guerra de información, la guerra de la tercera ola. Aunque en la nueva etapa prevalece el cerebro, el conocimiento, sobre el músculo, la fuerza. Con palabras de Toffler, el conocimiento es la fuente democrática del poder. En conclusión, Toffler, quien es actualmente director internacional de la Sociedad Mundial del Futuro, sugiere que el mundo se mueve rápidamente hacia una época en la cual los humanos van a devenir en seres mucho más avanzados, gracias a numerosos y simultáneos avances tecnológicos.
Tal cambio ha sido descrito por algunos expertos como análogo al cambio experimentado en la evolución de los simios a los humanos. Esta obra habla del futuro de la riqueza visible e invisible, una forma revolucionaria de riqueza que redefinirá nuestras vidas, nuestras empresas y el mundo. Los 50 capítulos que articulan esta obra comienzan por señalar que la revolución de la riqueza no es otra cosa que la fuente de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Tierra. El punto principal es la riqueza, que no necesariamente significa dinero, sino el bienestar de las personas. La riqueza ha ido evolucionando constantemente y ahora se encuentra en una nueva variación. A partir de 1950, en el comienzo de la ola postindustrial, Alvin Toffler nos dice que hay muchos cambios a nivel social, cultural, tecnológico, familiar, económico y en las comunicaciones en general por la globalización. Yo les hablaré un poco de todos estos temas y cómo la globalización afecta a toda la sociedad a partir de 1950 hasta la época actual. Globalización cultural. Cada grupo humano genera una cultura integrada por un conjunto de vivencias, pensamientos y sentimientos invisibles que se concretan en organizaciones y celebraciones visibles. La televisión y los medios desmasificados aumentan nuestra diversidad cultural y reduce en gran medida el poder que tenían las redes hasta este momento, dominando nuestra imaginería. La desmasificación de los medios de comunicación desmasifica también nuestra mente. Durante la era de la segunda ola, el continuo martilleo de imágenes uniformizadas efectuadas por los medios de comunicación creó que los críticos llamaran algo que se denominaba mente en masa. En la actualidad, en lugar de masas de personas que reciben los mismos mensajes, grupos desmasificados más pequeños reciben y se envían entre sí grandes cantidades de sus propias imágenes. A medida que la sociedad entera se desplaza hacia la diversidad de la tercera ola, los nuevos medios de comunicación reflejan y aceleran el proceso. Esto explica, por otra parte, las opiniones sobre todas las cosas, desde la música pop hasta la política, se están volviendo menos uniformes. El consenso salta en pedazos a un nivel personal. Estamos asediados y bombardeados por fragmentos de imágenes contradictorias o inconexas que conmueven nuestras viejas ideas y nos asaltan de forma de destellos, quebrados o dispersos. De hecho, vivimos en una cultura de destellar. En esta nueva clase de cultura, con sus imágenes fraccionadas, transitorias, podemos empezar a discernir una cada vez más ancha separación entre los usuarios de medios de comunicación de la segunda ola y la tercera ola. A pesar que la globalización cultural nunca podrá ser completa, ya que hay rasgos que nos distinguen como personas. Globalización tecnológica. El fenómeno de globalización experimentado por el mundo de la invención y la innovación, de forma más reducida, se ha referido al hecho de que la generación, transmisión y difusión de las tecnologías ha ido incrementando progresivamente en su alcance. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron los principales cambios en la electrónica, no fue sino hasta los años 70 cuando comenzó la denominada revolución tecnológica de la información, y que en la década de los 90 ha llegado su punto culminante con todos los procesos proglobalizadores. Aquí las fuentes de energía son diversificadas y renovables. Aparece la computadora y la televisión. Se expanden. Los trabajos, antes manuales o no manuales, ahora se clasifican entre los que requieren alta abstracción y los de baja abstracción. Los trabajadores no manejan las nuevas tecnologías, se convierten en analfabetas funcionales y son condenados económicamente. Las nuevas tecnologías hacen que el horario y el lugar de trabajo sea flexible, con jornadas parciales, trabajos a distancia, horarios personalizados. Es el tiempo del discado directo internacional, el correo electrónico, el chat, la banca electrónica, el teléfono, el celular, el fax, las tarjetas de crédito y débito, el autoservicio electrónico, los supermercados e hipermercados, el horno de microondas, etcétera. Todos estos cambios vienen dados para una gran globalización tecnológica que vislumbra un futuro prometedor. La globalización económica. Las consecuentes guerras mundiales llevaron a un proceso mundial de desglobalización.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con su base industrial intacta e incluso fortalecida por la guerra, necesitaba mercados para exportar sus productos y sobre todo su capital. El mundo estaba hambriento de productos estadounidenses, a menudo los únicos disponibles. Por otra parte, la tecnología avanzada hacía más barato y fácil servir a mercados más grandes que a los mercados nacionales. Convencidas de que la reintegración económica mundial serviría a sus propósitos, al tiempo que fomentaban el crecimiento general de la economía, las élites estadounidenses se dedicaron a crear mercados transfronterizos, mediante los que podían atravesar sus bienes y capitales, información, conocimientos que podían circular nuevamente con un mínimo de fricciones. Y la forma adoptada entonces fue la cruzada ideológica por la reglobalización. En fechas tan recientes como 1990, vastas regiones del mundo seguían esencialmente cerradas al intercambio no conflictivo de bienes, monedas, personas e información. Solo 1.000 millones de personas vivían en alguna forma en una economía abierta, pero hacia el 2000, según algunos cálculos, esta cifra se había aumentado hasta 4.000 millones. Solo China, con más de 1.000 millones de personas, se comprometió con el socialismo de mercado, quizás mejor definido como capitalismo social, y abrió sus puertas a los fabricantes extranjeros, a los productos y al dinero. La Rusia poscomunista alentó la inversión extranjera, la Europa oriental y algunas antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central lo siguieron. Buena parte de América del Sur, incentivada por Estados Unidos y liderada por Chile y Argentina, desreguló y privatizó e invitó al capital de Wall Street y se convirtió durante una época más capitalista que tú. También las monedas, como hemos visto, dejaban progresivamente sus países de origen. Se expandió la dimensión espacial no solo de las empresas gigantescas de la implantación mundial, sino también de otras firmas pequeñas, incluso empresas de aldeas remotas, fundadas con microcréditos y conectadas al Internet, lo que estimuló una vida de ensueño de una economía mundial, plenamente integrada. Una economía en la que no quedase fuera a su alcance ninguno de los 510 millones de kilómetros de la superficie de la Tierra. Los reglobalizadores estaban encantados. La globalización social. La globalización es inminente en el presente, donde estamos. En la tercera ola, esta tiene una segura incidencia en los cambios sociales mundiales. Este ascendente nivel de diversificación social es fomentado por las nuevas divisiones del mercado de trabajo, tal y como se refleja en la proliferación de nuevas ocupaciones, especialmente los cambios técnicos y de servicio. Los anuncios de los periódicos piden una secretaria de computadores o un programador de microordenadores, mientras que en una conferencia sobre los profesionales del sector servicios, vi como un psicólogo enumeraba 68 nuevas ocupaciones, desde un abogado del consumidor, defensor público, terapeuta sexual, hasta un psicoquimioterapeuta. Además, que nuestros trabajos se hacen menos intercambiables, las personas experimentan también el mismo fenómeno, rehusando a ser tratadas como intercambiables, llegar al lugar de trabajo con una agudizada conciencia de sus diferencias étnicas, religiosas, profesionales, sexuales, subculturales e individuales. Grupos que durante toda la era de la segunda ola lucharon por ser integrados o asimilados en la sociedad de masas se niegan ahora a prescindir de sus diferencias. En lugar de ello recalcan con énfasis sus características propias. Las corporaciones de la segunda ola, organizadas todavía para funcionar en una sociedad de masas, no saben qué postura adoptar ante esta creciente marea de diversidad entre sus empleados y clientes. Aunque claramente es evidente que en los Estados Unidos la desmasificación social está avanzando también con rapidez. En otros lugares como Gran Bretaña, que antes se consideraba a sí misma como altamente homogénea, minorías étnicas, desde pakistaníes, antillanos, chipriotanos y asiáticos de Uganda hasta turcos y españoles se entremezclan en una población nativa que se está volviendo más heterogénea. Mientras tanto, una creciente afluencia de visitantes japoneses, americanos, alemanes, holandeses, árabes y africanos dejan tras de sí una estela de puestos de hamburguesas, restaurantes, tempura japonesa y carteles en los escaparates que dicen se habla español.
A todo lo largo del mundo, las minorías étnicas reafirman sus identidades y exigen derechos negados durante largo tiempo, a puestos de trabajo, ingresos, ascensos en las corporaciones, aborígenes y australianos, maoríes, neozelandeses, esquimales, canadienses, negros americanos, chicanos e incluso minorías orientales consideradas antes como políticamente pasivas se han puesto de pie desde Maine hasta California. Los americanos nativos proclaman el poder rojo, exigen la restitución de las tierras tribales y regatean con los países de la OPEC para obtener apoyo económico y político. Incluso Japón, que durante mucho tiempo fue la más homogénea de las naciones industriales, se están multiplicando las señales de desmasificación. Un presidiario analfabeto surge de la noche a la mañana como un portavoz de la pequeña minoría del pueblo Ainu. La minoría coreana rebulle agitada y el sociólogo Masaki Takane de la Universidad de Sofía dice: una inquietud me ha obsesionado, la sociedad japonesa está perdiendo rápidamente su identidad y se está desintegrando. Todos estos cambios interrelacionados crean un entramado totalmente nuevo, dentro del cual funcionarían las organizaciones de producción de la sociedad, llamándose corporaciones o empresas socialistas. Los ejecutivos que continúan pensando en términos de la sociedad en masa se sienten desconcertados y confusos por un mundo que ya no reconocen.